Buenas tardes, profesor Ángel. Junto a mis compañeros Víctor, Matías, Vicente, José, Constanza, Agustín y yo, Francisca, daremos inicio a la presentación de la Solemne 2 de la asignatura Taller de Software para Data Science. En esta investigación que hicimos para la Solemne 2, abordamos un escenario de auditoría operacional entendida como una evaluación del funcionamiento de los procesos y recursos de una organización. Nos centramos en la infraestructura tecnológica y la telemetría de servidores corporativos. Este último corresponde a los datos generados automáticamente por los servidores para monitorear su comportamiento y desempeño. Esto incluyendo métricas como el uso de CPU, el consumo de memoria RAM, el ancho de banda, la latencia, los códigos de estado y los tipos de incidentes registrados. ¿Cuál fue nuestro objetivo? Fue comprender cómo las variaciones en el uso de estos recursos críticos, como la CPU y la memoria RAM, pueden influir en el rendimiento de la red y, por consecuencia, afectar la calidad del servicio que reciben los usuarios. Bueno, a partir de este análisis que hicimos, buscamos identificar patrones que permitan anticipar situaciones de riesgo y contribuir a la toma de decisiones orientadas al mantenimiento preventivo de la infraestructura. En la parte 0, abordamos el descubrimiento del dataset y formulación del problema. Para comenzar el estudio, primero necesitábamos seleccionar un dataset, el más adecuado entre 3 alternativas. Esta decisión no la tomamos al azar, sino que se basó en criterios metodológicos previamente definidos por el equipo y por la Solemne, como el número mínimo de registros, dándonos suficientes observaciones para que el análisis tuviera sentido, la cantidad de variables disponibles y la viabilidad computacional para desarrollar el análisis. Es decir, que el dataset debía tener o debía poder procesarse con los recursos disponibles. El primer dataset correspondía a capturas de tráfico de red, obtenidas mediante Wireshark, el cual es un programa que captura paquetes de red. A pesar de contar con un gran volumen de registros, fue descartado. Primero porque, a pesar de que permitía observar el tráfico de red, no incorporaba métricas internas del servidor como CPU o memoria RAM, lo que, por consecuencia, limitaba la capacidad de realizar un análisis más integral respecto a lo que nosotros queríamos. Además, no cumplía las columnas mínimas establecidas por la Solemne. El segundo dataset provenía de registros de incidentes de ServiceNow, una plataforma para gestionar incidentes y servicios TI. Bueno, a pesar de que este dataset tenía una gran cantidad de información, la estructura era demasiado compleja y contenía muchas variables que no eran pertinentes para los objetivos planteados. Así que también la descartamos. Finalmente, se seleccionó el dataset de telemetría de servidores. ¿Cuál es el motivo? Utilizar este dataset fue porque cumplía con todos los criterios previamente establecidos. Contar con una cantidad suficiente de registros, disponer de variables relevantes para el estudio y presentar una adecuada viabilidad computacional. Además, también proporcionaba variables directamente relacionadas con el problema de investigación, como el uso de la CPU, el consumo de la memoria, la latencia y el ancho de banda. Entonces, con este equilibrio entre la cantidad de datos, la relevancia analítica y la eficiencia computacional, lo convirtió en la alternativa más apropiada para el desarrollo de este proyecto. Una vez seleccionado este dataset, se formuló una pregunta central de investigación y la más importante. ¿De qué manera influyen las cargas operacionales críticas, uso de CPU y memoria, en las métricas de red, latencia y ancho de banda? ¿Y qué patrones de comportamiento permiten predecir o recomendar alertas de mantenimiento preventivo en la infraestructura?
Dicho esto, a partir de esta interrogante, se definieron 3 criterios de éxito técnico para este análisis. El primero es identificar correlaciones significativas entre el estrés del hardware y la degradación del servicio de red. ¿Qué quiere decir esto? Es determinar si existe una relación entre altos niveles de uso de CPU y memoria RAM, con un peor desempeño de la red. La 2 es segmentar el comportamiento de anomalías críticas según los diferentes protocolos y códigos de estado registrados. ¿Qué significa? Es analizar si las anomalías presentan comportamientos distintos dependiendo del protocolo utilizado o del código de estado asociado. Y por último, tenemos el tercer criterio, que es formular una regla operativa concreta basada en evidencia estadística para prevenir caídas de servicios mediante alertas tempranas. ¿Y qué significa? Es proponer una condición o un umbral que permita anticipar posibles fallas antes de que afecten a los usuarios. Así es. Continuando con la parte 1, implementamos el entorno técnico, asegurando la velocidad total del experimento. Para ello se utilizó la función aleatoriedad NumPy, fijando una semilla constante a través de SID42. Esto garantiza que cualquier auditor o ingeniero que ejecute el cuaderno en el futuro obtenga exactamente la misma muestra de 1000 registros y 10 columnas, eliminando sesgos en el análisis operativo. Y para cumplir con la exigencia de investigación avanzada se programó la función calcular fingerprint data frame, desde la perspectiva del control de gestión y aseguramiento de calidad. Esta herramienta funciona como un sello de inviolabilidad digital. El algoritmo toma la estructura completa del data frame de pandas y lo convierte de forma vectorizada en una secuencia de bits planos y le aplica una transformación criptográfica bajo el estándar SHA-256, que es justamente lo que se ve acá. ¿Qué ocurre? Si un analista modifica maliciosamente un punto decimal o un dígito cualquiera, o si lo pilla a pasar a llegar por error, este código cambia completamente, garantizando así la inmutabilidad y la transparencia científica del reporte de auditoría. En la parte 2 se elaboró un diccionario de datos con el propósito de describir y organizar cada una de las variables presentes en el dataset. Para ello se utilizaron estructuras nativas de Python como listas y diccionarios, permitiendo almacenar de forma ordenada información relevante sobre cada atributo. En este proceso se identificó el significado de cada variable, su tipo de dato y función dentro del análisis, diferenciando aquellas asociadas a los recursos de hardware, como la CPU y la memoria. En las métricas vinculadas al desempeño de la red, como la latencia y el ancho de banda, asimismo se consideraron posibles problemas de calidad de los datos, con la presencia de valores atípicos derivados de episodios de alta demanda o saturación temporal de los servidores. Es posible que existan valores inusualmente altos de CPU debido a momentos de alta demanda. Finalmente, mediante el uso de strings, se automatizó la generación de información descriptiva del dataset, como el número de registros y variables analizadas. Esto permitió mantener el reporte actualizado de forma dinámica y reducir errores asociados a la incorporación natural de esta información. Así es. Ahora pasando a la parte 3, vamos a definir funciones, parámetros, mutabilidad y asserts. En esta parte se desarrollaron 4 funciones. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de construir un código más modular, ordenado y reutilizable. ¿Qué quiere decir esto? Dividimos el programa en funciones pequeñas, hacemos que el código funcione correctamente, incluso ante errores, y hacemos que el código siga buenas prácticas. Cada función fue diseñada para cumplir una tarea específica dentro del flujo de análisis y responder a los requisitos establecidos por la pauta. La primera función, normalizar nombre columna, realizó una limpieza sintáctica sobre los nombres de las variables. ¿Cómo? Transformando los textos a minúscula mediante tabblower.
y reemplazó espacios por guiones bajos, utilizando dap replace, generando nombres en formato snake case, como por ejemplo, si la variable se llamaba CPU usage, ahora se va a llamar CPU-usage. Esto permitió estandarizar los nombres de las columnas y prevenir errores de referencia en el análisis que se va a hacer más adelante. La segunda función fue clasificar columnas. Con esto identificamos automáticamente el tipo conceptual de cada variable, utilizando herramientas de Panda que permitieron distinguir entre variables numéricas, temporales y categóricas. En las pruebas realizadas se comprobó que la función clasificara correctamente ejemplos de cada tipo, así como se puede ver en el código. Posteriormente, la función resumen columna generó estadísticas descriptivas adaptadas al tipo de dato analizado. Por ejemplo, en el caso de las variables numéricas, calculamos indicadores como la media y el valor máximo, mientras que para las variables categóricas se identificó la categoría más frecuente y la cantidad de valores únicos. Finalmente, la función validar requisitos dataset verificó que el conjunto completo de datos cumpliera con las condiciones mínimas establecidas para el estudio de esta solemne. Entre ellas se definieron por defecto un mínimo de 800 filas y 10 columnas. Además, la función retornó tanto un resultado lógico como un mensaje explicativo e incorporó validaciones opcionales mediante el uso de kwords, como la detección de valores nulos. Ya, adicionalmente, implementamos 9 pruebas unitarias utilizando la instrucción assert, con el objetivo de comprobar que cada función entregara los resultados esperados antes de continuar con las siguientes etapas del análisis. Y por último, ya terminando, abordamos el concepto de mutabilidad en Python, destacando que estructuras como listas y diccionarios pueden modificarse directamente en memoria. Entonces, por esta razón, es importante manipular estos objetos con precaución, porque así podemos evitar alteraciones involuntarias que puedan afectar posteriormente la integridad del análisis que vamos a realizar. Luego tenemos la parte 4, programación funcional aplicada. En la parte 4 se aplicaron conceptos de programación funcional para el procesamiento del dataset. Esto respetando la condición de la pauta, que dice que no podemos usar estructuras iterativas como el for o el while. Para ello, ¿qué hicimos? Construimos un flujo de trabajo utilizando funciones de orden superior, junto con expresiones lambda. Perdón. En primer lugar, empleamos map para normalizar los nombres de las columnas originales del dataset, como se puede ver en el código, aplicando la función normalizar nombre columna a cada elemento de la lista de variables. Posteriormente, mediante filter, se seleccionaron exclusivamente aquellas columnas clasificadas como numéricas a través de la función clasificar columna, obteniéndose variables CPU usage, memory usage, bandwidth y latency. Después, utilizamos nuevamente map para estandarizar los nombres de estas columnas numéricas y así los transformamos al formato previamente definido. Finalmente, utilizamos reduce, importado desde la biblioteca functools para consolidar en un único valor la cantidad total de registros válidos presentes en las variables numéricas seleccionadas. Ya, esta operación permitió sumar el número de datos no nulos correspondiente a cada una de dichas variables y, eventualmente, calcular un índice de calidad estructural. Lo hicimos comparando el total de celdas válidas observadas con el número teórico de celdas esperadas, según la dimensión del conjunto de datos. Finalmente ya, hacia el final, con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento del pipeline implementado, desarrollamos 3 pruebas unitarias, nuevamente utilizando la instrucción assert. La primera comprobó que el proceso de normalización generara
correctamente nombres como CPU-usage. La segunda verificó que el filtrado identificara adecuadamente las 4 variables numéricas definidas para el análisis. Y la tercera validó que el cálculo agregado realizado mediante reduce entregara el valor esperado de 4.000 registros válidos. Esta ejecución exitosa de estas pruebas proporcionó evidencia de que cada una de las transformaciones implementadas en el código se comportó conforme a lo que esperábamos y fortaleció aún más la confiabilidad del proceso analítico que estamos desarrollando hasta ese momento. En la parte 5 realizamos transformaciones sobre los datos para facilitar la interpretación de los resultados. En primer lugar, creamos la variable Hardware Stress Index, que resume en un solo valor el comportamiento conjunto del hardware. Se calcula como la suma del porcentaje del uso de la CPU y el porcentaje de memoria RAM utilizada, dividida en 2, es decir, el promedio de ambas. Posteriormente, utilizando numpy.where, generamos la variable categórica Network Status, que clasifica el estado de la red en óptima, warning y degrade según umbrales de latencia y de ancho de banda, bandwidth. A continuación, aplicamos los filtros con condiciones múltiples para identificar los registros asociados de mayor riesgo operacional. Finalmente, mediante Group By y Pandas CropTab, analizamos patrones de comportamiento y la frecuencia con que ciertos incidentes coinciden con estados desfavorables de la infraestructura, entregando información útil para la toma de decisiones orientada al mantenimiento preventivo. En la parte 6, que constituye el núcleo analítico de la investigación, un análisis exploratorio de datos de la infraestructura utilizando histogramas y diagramas de caja en perfilamientos univariado y multivariado para conocer los datos y detectar relaciones entre las variables. En el perfilamiento univariado encontramos el uso de la CPU. Se distribuye de forma pareja a lo largo de casi todo su rango. El uso de la memoria RAM representa una distribución también uniforme y simétrica, con la media en torno al 50%. La latencia es mayormente rápida, con una asimetría positiva, que bien sea picos elevados aislados, la distribución de los protocolos es pareja entre los 5, HTTP, FTP, SSH, DNS y HTTPS. Ya, y en Network Status el estado predominante es optimal, seguido de warning y de forma minoritaria degrade. En el perfilamiento multivariado, al comparar la latencia con el Hardware Stress Index, no encontramos ningún patrón reconocible. Los puntos están dispersos y al analizar latencia por protocolo, esta se mantiene similar en todos, por lo que concluimos que independiente del protocolo, la latencia es constante. Luego, mediante una matriz de correlación lineal, encontramos que las correlaciones son prácticamente cero. Los factores de hardware no tienen relación con la latencia. Es importante destacar que la correlación no implica causalidad. Por ejemplo, un ataque de DDoS satura la CPU y el ancho de banda al mismo tiempo y eleva la correlación, pero seguiría siendo una asociación causada por un común externo, no una relación causa-efecto. Además, que es justamente donde sirve la semilla 42, simulamos una pérdida aleatoria del 15%. Para evaluar el impacto de los datos faltantes sobre el monitoreo. Este ejercicio mostró la ausencia de registros puede dificultar la detección oportuna de situaciones críticas, porque pueden perderse justamente los picos de latencia. Finalmente, aplicamos el estrés de normalidad de Agustino Pearson sobre la latencia, con un nivel de significancia del 5%. El valor de probabilidad obtenido fue casi cero, que es muy inferior al 5%, lo que llevó a rechazar la hipótesis nula de normalidad. En consecuencia, concluimos que la latencia no sigue una distribución normal, resultando que debe considerarse al seleccionar futuras técnicas de modelamiento optando por métodos no paramétricos.
En conjunto, estos hallazgos permiten comprender con mayor profundidad el comportamiento de la infraestructura tecnológica y respaldar la toma de decisiones basadas en evidencia. Y finalmente, en la parte 7, para finalizar esta auditoría técnica, presentamos la bitácora de decisiones del proyecto, la cual reúne las principales elecciones metodológicas adoptadas durante el desarrollo de este software. En ella documentamos desafíos encontrados durante la implementación, las soluciones aplicadas y el impacto que estas decisiones tuvieron en el resultado final del análisis. Esta etapa aporta trazabilidad y transparencia al proceso desarrollado. Si leemos determinadamente más arriba en el código, para poder ver como la frase completa, un poquito más arriba, por favor. Aquí está. Ahí. Por ejemplo, decisión. Preservar el data frame original intacto y mapear variables con nombres limpios sobre una copia de trabajo. Alternativa descartada, mutar o sobreescribir las columnas del data frame original de forma directa durante la carga. Evidencia usada, aparición de un key error al cruzar cadenas normalizadas con estructuras de datos no modificadas. Consecuencia, garantizó la inmutabilidad de los datos fuentes, raw data, previniendo efectos colaterales de mutabilidad. Ya, a partir de los hallazgos obtenidos, concluimos que los problemas recurrentes en el desempeño de la infraestructura no necesariamente se resuelve únicamente aumentando la capacidad de hardware, sino mediante estrategias de monitoreo y prevención más oportunas. Por ello, se propone implementar un sistema automatizado de alertas que permita detectar tempranamente situaciones de riesgo. En particular, se recomienda generar alertas preventivas cuando el índice de estrés del hardware supere el 75% durante un periodo de 3 minutos, permitiendo actuar antes de que la situación evolucione hacia fallas más críticas que afecten la continuidad del servicio. Así. Y con esto damos por finalizada nuestra presentación. Esperamos haber transmitido de la mejor manera el proceso y también de forma clara. Desarrollado y los principales hallazgos obtenidos durante esta investigación. Muchas gracias por su atención, profesor, y quedamos disponibles para responder cualquier consulta durante la defensa oral. Así es.